8 de abril de 1943. Un tren blindado cruza lentamente las montañas de Austria. Dentro, 3 hombres observan planos extendidos sobre una mesa metálica: Adolf Hitler, Ferdinand Porsche y Albert Speer, ministro de armamento del Tercer Reich. Los planos muestran la silueta de una bestia mecánica, tan descomunal que parece sacada de una pesadilla. Hitler los examina en silencio, mientras Porsche explica con entusiasmo contenido. Será el tanque más poderoso del mundo, dice. Ningún enemigo podrá destruirlo. Se trata del Panzerkampfwagen 8 Maus, una máquina de guerra de 188 toneladas, armada con un cañón de 128 milímetros y una coraza tan gruesa que ningún proyectil aliado podría atravesarla. Un castillo sobre orugas. Un monumento rodante a la ambición desmedida de un régimen. Pero incluso allí, en aquel vagón cerrado, el escepticismo se hace sentir. Speer, más pragmático, pregunta con cautela. ¿Cómo cruzará un puente semejante monstruo? Porsche baja la mirada. El tanque no podría cruzar ninguno, su peso los haría colapsar. La solución que propone raya en lo absurdo: el Maus debía sumergirse bajo el agua, conectarse por cables a otro tanque en tierra firme y avanzar lentamente por el fondo del río. Una idea tan imposible como grotesca. Hitler no duda. Da una sola orden. Quiero verlo en producción inmediata. Así, en medio de la guerra que ya empezaba a volverse en su contra, el Führer aprueba el proyecto más irracional de todos. El Maus se convierte en el símbolo de su obsesión por la invulnerabilidad, y de cómo la tecnología podía usarse para alimentar la fantasía de un poder absoluto. En los meses siguientes, fábricas enteras son reconfiguradas para construir el sueño imposible de Hitler. En Stuttgart, el equipo de Porsche trabaja sin descanso. Cada pieza es una hazaña de ingeniería: planchas de acero de casi 20 centímetros, motores eléctricos experimentales, sistemas hidráulicos que apenas pueden soportar el peso del monstruo. El proyecto avanza, pero cada día revela un nuevo problema. El Maus es demasiado grande para los talleres, demasiado pesado para los trenes, demasiado lento para el campo de batalla. Incluso mover sus piezas requiere grúas especiales y rieles reforzados. Los ingenieros comienzan a entender que están construyendo un mito más que una máquina. A fines de 1943, el primer prototipo por fin está completo. Cuando los mecánicos intentan probarlo, el resultado es un desastre. Las orugas se hunden en el suelo apenas el motor arranca. El peso del blindaje aplasta la tierra bajo él, y el tanque se inmoviliza antes de avanzar siquiera un metro. Pese a todo, Hitler sigue obsesionado. Quiere ver el Maus en combate, incluso si solo existe uno. Este tanque hará temblar a nuestros enemigos, declara. Pero en los campos de pruebas, la realidad es implacable: el monstruo ni siquiera puede girar sin destruir su propio terreno. El ruido de sus motores resuena como un lamento mecánico. Cada intento por hacerlo avanzar consume cantidades absurdas de combustible y energía. El sueño de invencibilidad se transforma en una pesadilla de ineficiencia y peso muerto. El Maus se vuelve una metáfora viviente del Tercer Reich en su fase final: grandioso, aterrador, pero condenado por su propia desmesura. Un coloso tan imponente que la guerra moderna no tenía lugar para él. Mientras tanto, los aliados avanzan desde el oeste y el ejército rojo empuja desde el este. Las ciudades del Reich comienzan a caer una por una, y los recursos escasean. La prioridad ya no es construir gigantes, sino sobrevivir. Aún así, Hitler se niega a cancelar el proyecto. Ordena que se construyan 5 unidades del Maus, aunque los ingenieros apenas logran terminar 2 prototipos incompletos antes de que todo se derrumbe. En 1944, durante una de las pruebas finales, los tanques apenas logran moverse unos metros antes de sobrecalentarse. Su tamaño impide transportarlos de forma segura, ni los trenes ni las carreteras pueden soportarlos. En un mundo donde la guerra depende de la rapidez y la movilidad, el Maus representa lo contrario: un gigante atrapado en su propio cuerpo. Cuando las tropas soviéticas llegan a Kummersdorf, el lugar donde se probaron los prototipos, encuentran el sueño de Hitler abandonado entre el barro. 2 monstruos de acero, destruidos parcialmente por sus propios ingenieros para evitar que cayeran en manos del enemigo. Los rusos quedan asombrados ante su tamaño. Uno de ellos anota en su cuaderno: parece un edificio sobre orugas. Otro calcula que solo la torreta pesa más de 50 toneladas,
y que cada oruga podría aplastar un tanque enemigo sin disparar un tiro. Pero esa misma masa que debía hacerlo invencible fue también su condena. El mouse no pudo vencer a la gravedad. Lo que iba a ser el arma definitiva del Reich se convierte en un trofeo soviético. De los dos prototipos, uno es enviado a Moscú, reconstruido con partes de ambos. Hoy se exhibe en el Museo de Tanques de Kubinka, donde los visitantes caminan a su alrededor en silencio, maravillados por su peso de 7 toneladas solo en las orugas. Cuando los soviéticos arrastraron los restos del mouse hacia sus laboratorios, lo hicieron con una mezcla de fascinación y desdén. Para ellos, aquel tanque era una reliquia absurda, la representación exacta de cómo la arrogancia nazi había intentado desafiar las leyes de la física. Sin embargo, la Unión Soviética también comprendía el valor de estudiar al enemigo. Durante meses, los ingenieros del Instituto de Investigación de Blindaje de Kubinka analizaron cada placa, cada remache, cada engranaje del monstruo. Querían entender cómo un país al borde del colapso había sido capaz de fabricar algo tan monumental. Descubrieron innovaciones técnicas sorprendentes, un sistema híbrido de transmisión eléctrica, blindaje de acero laminado de una sola pieza, y un diseño interno que priorizaba la supervivencia de la tripulación. El mouse era, a pesar de su inutilidad práctica, una obra maestra de ingeniería extrema. Pero los soviéticos también concluyeron algo esencial. El tamaño no equivale a poder. En una guerra moderna, la movilidad y la eficiencia superan a la fuerza bruta. Esa lección marcaría el futuro del diseño militar durante décadas. Mientras tanto, en la Alemania derrotada, Porsche fue interrogado por los aliados. Muchos lo veían como un genio corrompido por la ideología nazi, otros, como un ingeniero que solo siguió órdenes. Su reputación sobrevivió, y en los años siguientes volvería a ser recordado no por el mouse, sino por los automóviles deportivos que llevarían su nombre. Aún así, el mouse quedó como una sombra en su legado. Una prueba de hasta dónde puede llegar la mente humana cuando la ambición supera la razón. Después de la guerra, el mouse se convirtió en una curiosidad histórica. Los pocos documentos que sobrevivieron fueron clasificados durante años, y las imágenes del tanque apenas se conocían fuera de los archivos soviéticos. Pero en los años 50, cuando el mundo empezó a reconstruirse, algunos ingenieros occidentales redescubrieron los planos originales de Porsche. Lo que encontraron fue tanto una maravilla técnica como un recordatorio del delirio. En comparación con los tanques modernos, el mouse parecía un dinosaurio. Movía solo 20 km por hora, consumía más de 3.000 litros de combustible cada 100 kilómetros, y requería una infraestructura imposible para operar. Sin embargo, su blindaje seguía siendo impresionante, ningún cañón de la época habría podido perforarlo. Era, literalmente, invencible en papel, pero inútil en el campo. Los soviéticos, por su parte, también experimentaron con tanques superpesados después de analizar el mouse. Proyectos como el KV-5 o el IS-7 buscaban replicar su potencia, pero todos terminaron cancelados por la misma razón. El peso los volvía inmanejables. El mouse había demostrado, sin pretenderlo, el límite definitivo de la guerra mecanizada. A medida que pasaron las décadas, el monstruo cayó en el olvido. Solo los historiadores militares y los entusiastas de la ingeniería recordaban su existencia. Y, sin embargo, cada cierto tiempo, alguien lo redescubría en una vieja fotografía o en un documento desclasificado, maravillándose de que una máquina así hubiera existido de verdad. En el Museo de Kubinka, el mouse sigue allí, inmóvil, cubierto por una capa de polvo y respeto. Sus orugas oxidadas aún muestran la huella del suelo que alguna vez aplastaron. No necesita moverse para imponer silencio, su sola presencia basta para contar su historia. Décadas después del fin de la guerra, el mouse continúa ejerciendo una atracción extraña sobre ingenieros, historiadores y soñadores. No por lo que hizo, pues nunca disparó un solo tiro en combate, sino por lo que representa, la obsesión humana por crear lo más grande, lo más fuerte, lo más definitivo. En los años 60, revistas técnicas de Alemania Occidental publicaron artículos analizando el diseño de Porsche. Algunos lo consideraban una hazaña adelantada a su tiempo, otros, el ejemplo más puro de cómo la genialidad puede desviarse cuando carece de propósito. El mouse era, al fin y al cabo, un proyecto nacido del miedo, el miedo de un régimen que comenzaba a perder el control y buscaba refugio en la fantasía del poder absoluto. Ingenieros posteriores lo compararían con los cohetes V-2 de Wernher von Braun, otra creación monumental del Tercer Reich,
nacida en laboratorios subterráneos, movida por la desesperación. Ambos proyectos demostraban la capacidad de la ciencia alemana, y su trágico sometimiento a la locura política. Con el tiempo, el mouse se convirtió en tema de estudio en academias militares de todo el mundo. Los oficiales no lo analizaban como arma, sino como advertencia estratégica. Era el recordatorio de que en la guerra moderna, la escala no garantiza la victoria. Un ejército que apuesta por monstruos inmóviles termina perdiendo frente a quien entiende la velocidad, la logística y la adaptación. Y aún así, hay algo hipnótico en su existencia. Ver las fotografías del mouse, con soldados diminutos posando junto a sus orugas, produce la sensación de mirar una criatura prehistórica, una reliquia de un pasado que nunca debió existir. A medida que el tiempo avanza, el mouse deja de ser solo un artefacto militar y empieza a verse como un símbolo filosófico. En las universidades, algunos lo comparan con los mitos clásicos, el Ícaro de acero del siglo XX. Un intento de volar demasiado alto, de desafiar lo imposible, que termina cayendo bajo su propio peso. Los psicólogos lo usan como ejemplo del complejo de grandeza tecnológica, esa tendencia humana a creer que el tamaño o la complejidad equivalen a superioridad. El mouse no fracasó por falta de poder, sino porque no tenía un propósito real. Fue diseñado para una guerra que ya no existía, concebido para un enemigo que se movía más rápido de lo que el gigante podía reaccionar. En los círculos de diseño industrial, algunos ingenieros modernos aún estudian su construcción. El sistema eléctrico que Porsche desarrolló para mover sus motores laterales anticipó tecnologías que décadas después serían usadas en vehículos híbridos. Incluso en su fracaso, el mouse dejó huellas. Pero también dejó cicatrices, una lección sobre los límites de la ambición cuando se separa de la ética. Hitler no quería una herramienta de guerra, quería un símbolo de miedo. Y los ingenieros, atrapados entre la obediencia y la gloria, terminaron creando un monumento a la locura disfrazada de progreso. Hoy, mirar al mouse es mirar el reflejo de nuestra propia época. Seguimos construyendo más grande, más rápido, más fuerte, aunque a veces sin preguntarnos para qué. El acero del mouse no habla, pero guarda una verdad que resuena. Que el poder sin propósito es solo otra forma de debilidad. Hoy, el mouse descansa en silencio en el Museo de Kubinka. Su pintura se ha desvanecido, el metal está cubierto de óxido, y las huellas del tiempo han reemplazado el rugido de sus motores. Pero cada visitante que se detiene frente a él siente lo mismo, una mezcla de asombro, respeto y desconcierto. No hay sonido, no hay movimiento. Solo la presencia imponente de algo que fue creado para dominar y terminó convertido en reliquia. Un gigante dormido que cuenta, sin palabras, la historia de una civilización que confundió grandeza con poder. Algunos niños tocan el blindaje y preguntan si alguna vez disparó. Los guías sonríen y responden. Nunca tuvo tiempo. Y en esa frase se resume todo el sentido del mouse, una creación que nunca llegó a cumplir su propósito, porque su propósito nunca tuvo sentido. Afuera, el mundo sigue avanzando. Los tanques modernos son más pequeños, más rápidos, más precisos. El poder ya no se mide en toneladas, sino en inteligencia, coordinación y estrategia. El coloso de acero, con sus 7 toneladas solo en las orugas, quedó atrás como un recordatorio de otra era. Pero su sombra sigue viva. Cada vez que la humanidad se obsesiona con construir algo invencible, el nombre mouse vuelve a aparecer, como una advertencia desde el pasado. La verdadera fuerza no está en lo que aplasta, sino en lo que permanece consciente de sus límites. El monstruo de Hitler, que debía representar el dominio absoluto, terminó simbolizando exactamente lo contrario. El fin del mito de la invulnerabilidad. Y así, en medio del silencio del museo, el mouse sigue enseñando su última lección. Que incluso el acero más grueso no puede protegernos de nosotros mismos. El tiempo borra guerras, imperios y nombres, pero deja atrás los símbolos. Y el mouse no es solo una máquina, es un espejo. Refleja la arrogancia de una era que creyó poder controlar el mundo con acero y fuego. Refleja también la obsesión moderna por la escala, por la grandeza, por superar los límites aunque no haya razón para hacerlo. En su momento, el mouse debía ser la prueba definitiva de la superioridad alemana. Hoy, se alza como una ruina mecánica, un monumento al exceso y a la ceguera de la ambición. Donde el Führer quiso ver poder, la historia dejó solo silencio. Quizás por eso sigue fascinando.
Porque en cada línea de su diseño hay algo profundamente humano, el deseo de crear algo eterno, incluso cuando el costo es la lógica. Porsche no era un monstruo, pero sirvió a uno. Y su creación, el mouse, fue el punto donde la genialidad se cruzó con la locura. Las cámaras que hoy lo graban en el museo muestran un contraste inquietante, los visitantes, pequeños, como hormigas, caminando alrededor del tanque que alguna vez debía aplastarlo todo. La humanidad observa su propio error y lo llama historia. En el silencio metálico del mouse, aún se escucha un eco, el ruido del progreso cuando olvida su propósito. Un recordatorio de que el verdadero poder no es imponer miedo, sino construir con sentido. El mouse no perdió una guerra. La guerra lo dejó atrás. Mirando el mouse desde arriba, uno se da cuenta de que la grandeza no siempre está en lo más alto. A veces está en lo que sobrevive, las historias, las lecciones, los errores que enseñan más que cualquier victoria. El tanque, pesado, silencioso, parece preguntarnos, ¿qué harás tú con tu ingenio? Porque toda creación humana tiene un doble filo. Puede proteger, pero también destruir. Puede servir al bien, o a la ambición ciega. Quizás por eso los museos existen. No para celebrar, sino para recordar. Para que la historia no sea solo fechas y nombres, sino advertencias grabadas en metal y memoria. El mouse, con su torre inmensa y su andar imposible, nos recuerda que la humanidad no necesita siempre más poder. Necesita razón, propósito, límites. Que la inteligencia sin ética es solo ruido, y que la fuerza sin sentido es solo sombra. Y mientras los visitantes toman fotos, los historiadores cuentan cifras, y los libros registran cada detalle técnico, el mouse sigue allí, inmóvil pero elocuente. Un testamento de la arrogancia humana, al mismo tiempo, un faro silencioso para quienes quieran aprender de ella. Al final, la historia del mouse no es sobre quién ganó o perdió. Es sobre lo que queda cuando todo lo demás se olvida. Sobre la máquina que fue más que un tanque, sobre el hombre que fue más que un inventor, y sobre la lección que nadie debería olvidar. La verdadera fuerza no está en aplastar, sino en entender. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto. Hasta la próxima.